Hola, mi nombre es Álvaro Chubechuben. ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Tardío Flores y esto es La Esquina Atrevida. Tabushame masarkitaki ni kasitaki ni siri Álvaro Chuechue. Anshaki anirbamao, la esquina atrevida. y mañana no hay patazo tío Alberto Tardío Flores, alguien famoso que es Espacioman, Esquina Atrevida. Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, En esta ocasión estamos ya en el segundo espacio de nuestro podcast. La otra vez recordarás que hemos hablado de política, qué es política, cómo entienden los jóvenes la política, cómo es entendido generalmente por los jóvenes. Y ahora nos toca hablar de un tema también, como que haciendo secuencia de lo que habíamos hablado, de un tema interesante, que es ahora activismo. Activismo, ¿qué se entiende? De hecho, yo estaba investigando y veía que el término activista, por ejemplo, o sea, es nuevo en la actualidad. Es de los últimos 100 años, no, o sea, bueno, hace 100 años no se hablaba de qué era activista, ¿no? Pero en la actualidad se habla mucho de activismo, jóvenes activistas, organizaciones que hacen activismo, adolescentes desde muy pequeños inmiscuidos en el activismo, niños muy, digamos, destacados o sobresalientes a nivel regional. Ubicarás al niño colombiano, creo, que sea, digamos, ha sobresalido mucho en cuestiones ambientales. La chica de Suecia, si no estoy mal, Greta Thunberg. Greta, ella igual activista, digamos, para entrar al tema, el término activista. ¿Quién es activista realmente? Yo pienso que el activismo es justamente esa visibilización que se da a temas coyunturales o de la época que no son visibilizados, que son incluso tapados, incluso coartados. Podríamos considerar que el activismo, o quien se considera incluso activista, es justamente estas personas perseguidoras de un bien social, el bien común. Se tienen muchos principios respecto al bien común en los cuales hay una empatía situacional sobre distintas coyunturas, realidades sociales, ya sean sociales, económicas, culturales, ecológicas, incluso económicas, ¿no? O sea, hay toda una interseccionalidad de temas en las cuales muchas personas quieren y se sienten pertenecientes a un movimiento. Por lo tanto, se la apropian y dicen, algo está mal, entonces tenemos que cambiar. Entonces, estos tipos de movimientos resultan ser muchas veces incómodos para el sistema burocrático, para el sistema estatal, para el sistema educativo y para todos los sistemas que existen ya actualmente. ¿Por qué? Porque se están cuestionando las realidades y se está cuestionando todo lo que está pasando en cierta coyuntura. Recordemos también que los activismos van evolucionando. Y los activismos, o sea, en ese momento en que decimos, mira, esto está mal, nosotros tenemos derecho, queremos exigirlos, ha empezado desde la Revolución Francesa, cuando las personas se estaban literalmente muriendo de hambre, se estaban muriendo en la pobreza y todo era ¿por qué? Porque los reyes no les daban ganas. Los reyes tenían comida para votar, se hacían la burla de las necesidades de las personas y no hacían nada al respecto. Entonces, el activismo siempre siempre tiene ese enfoque de justicia social y de poder generar una equidad en cuanto al acceso de oportunidades. Sí. De hecho, la otra vez hablábamos sobre y decíamos que los jóvenes no tienen una participación política activa en la sociedad y etcétera. Y tal vez no sea tan cierto, porque al fin y al cabo hay que ver desde qué lado estamos viendo las cosas. Y algo muy importante también a partir de lo que nos dices, que por ejemplo que el activismo es la persona que se inmiscuye en movimientos, que busca un cambio social, que cuestiona, que propone, que cuestiona, que propone, que cuestiona, que propone, está ahí, digamos, para generar cambios positivos para la sociedad. Y veo, digamos, eventualmente que hay jóvenes, bueno, hay muchos jóvenes, de hecho, en Bolivia, en Sucre igual. Tu organización, por ejemplo, eres parte de una organización que están, digamos, dedicando parte de su tiempo y de su vida en estas cuestiones importantes, ¿no? De derechos sexuales reproductivos, el mismo movimiento Atrévete, por ejemplo, de construir, digamos, un poco estas cuestiones culturales y sociales que generan sociedades más violentas, por ejemplo, el machismo, cómo deconstruimos esto tal vez a nivel muy subjetivo. Y otras organizaciones, cuestiones medioambientales, que jóvenes se inmiscuyen en estas organizaciones y que buscan un cambio. Y ahí vemos que, o sea, los jóvenes sí tienen participación política. O sea, y esto tal vez en términos generales, si vemos, tal vez es mínima, pero creo que estoy viendo una emergencia, un criterio igual muy interesante de los jóvenes de involucrarse en estos procesos, en estas organizaciones y hacer activismo, ¿no?
Entonces, a partir de ello, vos, según tu mirada, ¿cómo ves la realidad de las organizaciones de jóvenes, principalmente adolescentes y jóvenes en Bolivia? ¿Cómo están accionando? A partir también de que ellos son activistas, ¿no? Ajá, creo que muchas veces es triste, triste, porque lamentablemente muchas de las organizaciones juveniles son volátiles, son muy esporádicas, son muy espontáneas, son muy cortas. Ponte, ¿y a qué me refiero con cortas? Cuando se trata, por ejemplo, de activismos, de cambios sociales, los cambios sociales son generalmente planes a muy largo plazo. No son como de que vamos a tener un proyecto de 5 meses y cortamos. Atrévete, por ejemplo, debería ser un ejemplo de eso. Continuar incluso más allá, surgiendo con este cambio generacional. Pero ¿qué pasa? Hace 2 años participé de un mapeo de organizaciones juveniles en las cuales sí había mucho. O sea, vos veías y decía, pucha, hay activistas medioambientalistas de todos lados, ahora todavía. Para los ríos, para los árboles, la comida, alimentación, lo cual es bueno, es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos permite tomar en cuenta de que los jóvenes están teniendo un despertar de conciencia, pero también te preocupabas porque de aquí al siguiente año decía, queremos invitar a estas personas porque se va a hacer, qué sé yo, la Carta Orgánica Municipal, lo cual tenemos que tener una perspectiva, un espectro amplio sobre activistas. Queremos saber cuáles son sus perspectivas, pero ya no había. Entonces era como, y le hablábamos y decía, no, los chicos ya no pueden participar. ¿Por qué? Porque al igual yo pienso que muchas veces el activismo pasa lo mismo que en el espectro de la edad, ¿no? Que la juventud es una etapa. Sí. Puede ser el activismo también. Entonces cuando se cruza esta etapa del activismo porque estás cuestionando tu realidad, porque estás en esa época universitaria donde dices, tenemos que cambiar esta situación. Pero ¿qué pasa? Cuando entramos dentro del sistema y nos volvemos parte de la burocracia, decimos, bueno, pues ya estoy cubriendo mis necesidades básicas, ya no tengo por qué estar aquí. Y eso es muy lamentable, ¿no? Pero pienso que también es bueno. Es bueno que aparezcan cada vez más y más activistas que empiecen a generar estas cuestiones, que empiecen a cuestionar. Porque si hablamos generacionalmente de los activismos, como por ejemplo el activismo indígena, ha trascendido muchas épocas, etapas y circunstancias a lo largo de la historia. O sea, han sido muchas marchas y cada marcha que ha tenido el movimiento indígena en Bolivia ha tenido sus distintos procesos, etapas y también temas específicos en los cuales tratar. En cambio, los jóvenes estamos constantemente metidos en una y otra cosa. Y ahí es justamente ese problema de el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, sin duda. Y entonces muy jodido porque vemos que hay muchos jóvenes que están un día en el activismo medioambiental, sí, al otro día están en el activismo político, después activismo o quieren estar en todo, ¿no? O quieren estar en todo. Y entonces, ¿y qué pasa con eso también? ¿Está mal, tal vez, Diego? Pienso yo que no está mal, porque al final es una etapa de descubrimiento personal y está bien. Pero el enfoque, lo importante del activismo, pienso yo, es tener justamente un discurso. El discurso fijo y oportuno te permite tener esa visión concreta, o sea, tu objetivo claro de decir, mira, yo voy a luchar por los derechos humanos. Y lo voy a hacer bien, digamos. Y lo voy a hacer bien, me voy a preparar para ello y voy a estar en otras cosas, y no voy a estar en otras cosas, de lo cual tal vez sí me ayude para tener herramientas a largo plazo, pero terminas como siendo una persona que va a un congreso, se sienta, escucha a todos y dice gracias por participar. Entonces pienso que eso es el lado triste, ¿no? De esa participación volátil juvenil dentro del activismo. Sí. No sé, pero tal vez yo estoy mal, pero yo bueno, prácticamente 2009 para adelante, antes de que se diera el COVID y después del COVID, y en plena temporada de COVID, digamos, he visto muchas organizaciones emerger. No sé, yo personalmente desde el 2019 soy más mediático, sino que uso más redes sociales y veo que hay más, digamos, organizaciones que se han creado, nuevas organizaciones que están articulando, jóvenes, obvio, involucrados en esto, que tienen sus objetivos, digamos, bien definidos y están trabajando.
Y tal vez en el pasado, no antes del 2000, por ejemplo, ya habían jóvenes que se organizaban por estos temas actuales, tal vez importantes, obviamente. Bueno, hay jóvenes que en la historia, digamos, que han hecho evoluciones importantes o que han aportado a la sociedad, digamos, pero desde el año 2016 para adelante he visto un interesante, digamos, conformación de organizaciones con jóvenes que están apuntando, digamos, a cambios sociales. Y algo que resalto, digamos, de estas organizaciones que hacen activismo, de estos jóvenes que dedican su tiempo, creo que están haciendo cambios positivos. He visto que organizaciones, por ejemplo, en Cochabamba están, digamos, proponiendo leyes o anteproyectos de ley para temas de jóvenes, para cuestiones medioambientales, lo mismo aquí. Hay jóvenes que se están formando en esto y están pensando igual en la colectividad. Por ejemplo, organizaciones que conozco en Chuquisaca, organizaciones que conozco en Santa Cruz, en La Paz, por ejemplo, con los que trabajamos igual, sí, o sea, han aportado desde su conocimiento, desde su experiencia, desde su realidad, porque al final y al cabo puedes decir, no, pero su aporte para mi realidad es nada, pero al final y al cabo ellos actúan desde su realidad. Y con los que, por ejemplo, contando un poquito de mi experiencia, con los que trabajo generalmente son de áreas rurales. Y bueno, el contexto a la ciudad es muy diferente. Entonces, hay propias necesidades, hay particularidades de necesidades y tienen que responder a eso. Y creo que es importante porque al final no se quedan indiferentes. Vos, según vos, digamos, tal vez haciendo un análisis general con las organizaciones que te has topado, con las organizaciones que has trabajado, con el movimiento Atrévete igual, ¿cuáles son, crees, los aportes relevantes que haces en términos generales? No, o sea, tampoco vamos a tener mucho tiempo, digamos, para resaltar un poco los aportes de cada organización que hemos conocido o que están trabajando en la actualidad, de jóvenes activistas. Para ser muy concreto, digamos, ¿cómo ves el aporte del movimiento Atrévete? Es que es justamente lo que vos decías. Sí. La subjetividad está muy arraigada a esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el área social. Sociológicamente, los cambios sociales no son inmediatos. Justamente lo que estaba comentando hace rato, que todo cambio social es un cambio que es a largo plazo. Un cambio físico, material, es un cambio que puede ser un cambio instantáneo. El mayor interés del Estado o de los estados en general siempre va a ser lo material, carreteras, infraestructura, etcétera. Y se ve que hay un gran aporte económico de gestión de recursos para esa área. Pero cuando vas para el área social no hay nada. Cuando se trata sobre prevención de violencia, sobre machismo, sobre derechos equitativos, sobre igualdad de derechos, sobre poblaciones en estado de vulnerabilidad social, ves que la asignación de recursos es muy poca. Entonces, las cosas que hacemos nosotros los jóvenes a través de pequeñas campañas y alternativas como es Atrévete, genera mucho cambio y genera mucho impacto social a nivel local. Incluso a nivel de tus amistades, sí, a nivel de tus colegios, a nivel de tu familia. O sea, estas primeras instituciones son afectadas, así por decirlo, por tu despertar de conciencia. Y mira, ¿y sabes por qué? Porque no estamos en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI y hay cosas que han cambiado y las cosas tienen que cambiar. Y ves que pequeñas cosas como esas, cuando lo haces en espacios públicos, como por ejemplo lo que hace La Pesada Subversiva en Santa Cruz, María Galindo, o sea, realmente son situaciones que a la gente no le gusta, les incomoda, pero que son necesarias. ¿Por qué? Porque ese es justamente ese activismo, esa visibilización, ese objetivo de poder irrumpir contra ese sistema social, económico, cultural o político que ya no está apto para nuestra sociedad. Los jóvenes tenemos nuevas necesidades. Nosotros los jóvenes, a lo largo de nuestro desarrollo personal, no tenemos las mismas necesidades que nuestros padres. Tenemos, por ejemplo, necesidades de políticas, por ejemplo, políticas medioambientales, políticas de alimentación segura, políticas de... en la actualidad. Exacto, de eso de redes sociales, de informática, por ejemplo. Lo que pasó en México con la ley Olimpia, ¿no es? El hecho de que a una chica la hayan expuesto y esta chica terminó siendo bulleada por todos lados porque habían expuesto fotos íntimas de ella y la chica terminó suicidándose, pero en ese entonces los legisladores dijeron, mira, a nosotros jamás se nos había pasado por la cabeza, pero creemos que es necesario. Por lo tanto, tenemos que generar
un cambio en estas estructuras y en estos sistemas donde están también metidos los jóvenes. Y creo que es justamente la importancia de eso, porque son pequeñas cosas y grandes cambios. Los cambios no van a ser inmediatos, van a ser paulatinos. Y es que justamente, mira, por ejemplo, había el caso de una diputada o senadora, creo que era, en La Paz, que por primera vez en su vida había ido a un hospital público con uno de sus familiares y la habían tratado tan mal que ella dijo, no, ¿cómo es posible que el sistema público sea así, bla, 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 que hay que generar un cambio? Claro, ella a sus 40 y tantos años recién había ido a un hospital público cuando hay personas de a pie que están, vivimos esa cotidianidad, Es ¿verdad? normal, tal vez, para muchos. Y es normal para muchos. Que no debería ser. Que no debería serlo, justamente. Y es así de alguna manera como se puede generar esta visibilización de necesidades a través del activismo. Y ahí es donde el activismo genera no solamente un discurso que rompe el sistema, sino que también que propone que esto que estaba suelto, estos vacíos, vuelvan a reestructurarse, como hacer una reingeniería de Estado. Antes se hablaba mucho de eso, de reingeniería del Estado, para decir, estas cosas no están bien. Se necesita políticas de acción afirmativa, se necesita políticas equitativas, se necesita políticas de igualdad de oportunidades, etc. Y en eso abarca mucho la importancia de esto. Bueno, a ver, según mi criterio, algo que has mencionado y es muy importante y muy trascendental, justo de lo que decías de estos elementos de la sociedad, digamos, estos círculos, la familia, los grupos de amigos, que digamos que el movimiento Atrévete Igual para aterrizar en una organización concreta y cómo está aportando es cómo en estos grupos, en estos círculos, a partir de los chicos que se involucran en estos movimientos, en estos espacios de análisis, de autoevaluación, de autoanálisis y de, digamos, ir un poquito contra cuestiones culturales que hemos aprendido, digamos, desde niños, un poco machistas tal vez. Eso a la larga tal vez podría generar que nosotros seamos, bueno, y genera, o sea, en la cotidiana a veces sí, seguimos siendo, y es de aceptarlo igual, que machistas o tal vez tengamos algunos criterios que, digamos, que nos llevan a ser violentos, que eso posiblemente lo hemos aprendido y lo hemos visto. Y creo que a partir de estos espacios de análisis, de formación principalmente igual, creo que es importante. Y lo que decías, o sea, posiblemente no el cambio y el aporte que está dando, digamos, en la actualidad, no sea tan visible como si estarías viendo algo material, ¿no? Como decías, construyendo una obra. En este caso, tal vez vemos de aquí a 2 años, 3 años, 5 años, cambios sociales, no sé, sociedades menos violentas, hombres más afectivos en cuanto a expresar sus sentimientos, hombres más responsables en cuestiones, digamos, de familia, Del cuidado. familiar. Entonces, creo que sí es un aporte interesante. Y algo que también yo decía, o sea, si bien hay estos jóvenes, hay estas organizaciones que a nivel nacional, en Sucre también, están trabajando, tienen un horizonte claro, quieren hacer un aporte, etcétera, ¿ves todavía algunos retos? O sea, realmente, digamos, un poquito esta participación. Ahí tenemos también, no sé, jóvenes que se meten a todo lo que decíamos los datos, que lamentablemente, porque mucho abarca, poco aprieta, decíamos, que estos jóvenes también tendrían que tener un horizonte claro y para aportar de manera más sólida. ¿Ves que tienen algunos retos estos jóvenes, digamos? ¿Cuáles crees que son los retos importantes? ¿O no hay desafíos? ¿O están bien, digamos, no? Pienso que los retos son justamente lo que estábamos hablando. Aterrizar, priorizar cosas. Okay. O sea, va a haber mucha gente persiguiendo el activismo medioambiental, va a haber mucha gente persiguiendo el activismo económico, político, social o cultural. Lo importante es formarnos. O sea, los desafíos también es dejar de lado también este activismo de escritorio, ¿no? Y este activismo discursivo que solamente... También necesitamos salir a las calles, también necesitamos ir a pelearnos, discutirnos y escuchar nuestra voz a nuestras autoridades. No solamente es sentarnos en un sillón y criticar a través de redes sociales. También tenemos que hacer presencia
física. Tal vez la pandemia nos ha dejado mucho eso, ¿no? Sí, sí. Que la Oye, virtualidad, todo tiene que ser virtual, todo tiene que ser a través de campañas en redes sociales o concientización, pero creo que no se tiene que perder esta esencia de tener esta conexión con el otro, con las personas, porque Alguien me decía, las grandes luchas siempre se han dado en las calles. las grandes luchas Los siempre cambios. se han dado en las calles, exacto. Los grandes cambios sociales, los más grandes hitos. Y creo que ahí radica mucho la importancia de esto. Súper. Creo que hemos hablado de un tema muy interesante, muy, muy importante. Digamos, creo que esto nos ha servido para rescatar, para valorar un poco el trabajo de adolescentes y jóvenes que son activistas, que toman esta decisión de involucrarse en organizaciones, de buscar los objetivos, que su fin, al fin y al cabo, es generar cambios positivos al país, a Sucre, al departamento. Y creo que eso es valorable, porque al fin y al cabo es un accionar, es un activismo que no es remunerado. Que vos lo decías, eventualmente llegas a un tiempo que necesitas dinero, Claro, y que tal vez lo puedas dejar eso, porque vos necesitas vivir de algo. claro, exacto. Pero tal vez apoyas desde el espacio que estás, y creo que es un interesante, es un trabajo valorable que hacen los jóvenes, las y los jóvenes que se inmiscuyen en estos procesos. Y bueno, desde acá, desde la esquina atrevida, les mandamos fuerzas para que puedan seguir siendo estos cómplices de lo utópico, de estos cambios sociales que buscamos. Y bueno, felicidades por eso. Muchas gracias. Muchas Hasta la gracias. otra, creo, ¿no? Hasta la otra. Hasta la otra.